Objeto. SCP-243. Animación. Clasificación. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-243 debe ser resguardado en el centro geométrico de una celda de contención estándar de no menos de 16 metros por 16 metros por 16 metros. La celda debe estar conectada por una puerta con cerradura estándar a una habitación adyacente de tamaño y composición similares. Todas las salidas de las celdas deben mantenerse cerradas y protegidas para evitar el acceso no autorizado. Ningún grupo elegible, más de 4 objetos inanimados idénticos. Ver más adelante, está permitido en la celda de contención, ni ningún artículo capaz de producir tal grupo, excepto cuando sea necesario para pruebas. El personal que entra en la celda está sujeto a búsqueda y confiscación de múltiplos no autorizados. Los objetos animados por 243 deben ser removidos a la sala adyacente para su estudio. Los objetos animados indeseables se eliminarán rápidamente, mediante incineración si procede. En el caso de que se aplique 243 a otros objetos SCP, o a otros objetos de valor similar, el rebaño se debe separar y mantener en contenedores estándar para artículos inanimados de las clases Seguro o Euclides hasta que los efectos desaparezcan. Después del incidente 243-02, está estrictamente prohibido introducir en la contención de 243 grupos elegibles de armas, objetos que puedan convertirse fácilmente en armas o baterías de celda seca. Descripción. SCP-243 es una masa de pequeñas baterías de celda seca, fundidas entre sí en sus terminales negativos en un elipsoide de aproximadamente 30 centímetros de largo por 10 centímetros de diámetro. El montaje es un semifluido. Las baterías se pueden reordenar aplicando una ligera presión, aunque es mucho más difícil extraerlas del cilindro central. Las propiedades inusuales de 243 se manifiestan cuando un grupo elegible de objetos es traído a su zona activa, un área de forma indeterminada que se extiende no más de 7,3 metros o menos de 2,5 metros desde el centro del artículo. La extensión y forma exactas de la zona activa cambian de minuto a minuto. Un grupo elegible consiste en 5 o más objetos inanimados idénticos o casi idénticos. Los objetos casi idénticos son aquellos que un observador casual no puede distinguir fácilmente basándose en atributos distintos al color general. Los componentes del grupo elegible se animan cuando entran en la zona activa, mostrando una flexibilidad inusual y poderes de levitación y locomoción. Adquieren algunos instintos básicos, incluyendo la autopreservación y un comportamiento complejo de rebaño. Los rebaños de objetos van desde simples grupos de unión-formación-separación, como bandadas de aves o bancos de peces, hasta agregados que implican la especialización de roles y la formación de subunidades discretas. Los objetos animados también, debido a su actitud de rebaño, tienden a comportarse de manera temáticamente apropiada a un objeto de su tipo. Los paraguas forman grandes sombras, las sillas se ponen a disposición como asiento, los cuchillos buscan objetos para cortar, etc. Un artículo separado del rebaño puede vagar sin rumbo o buscar a otros miembros del rebaño. Aproximadamente 4 horas después de la separación, el objeto permanece inactivo y pierde todas sus aparentes propiedades inusuales. En ese momento, reunirlo con su grupo le devuelve la animación. Después de 25 minutos de estar inactivo, se vuelve permanentemente inanimado, perdiendo todas las propiedades inusuales y volviendo a ser un objeto normal de su tipo. Independientemente de que falten miembros o estén intactos, una manada se desanima permanentemente 24 más o menos 2 horas después de la exposición inicial a 243. Los rebaños que exhiben un comportamiento complejo de cardumen frecuentemente se fusionan al desanimarse en agregados representativos de su comportamiento. Anexo. SCP-243 llamó la atención de la Fundación después de una serie de incidentes sospechosos relacionados con Animation Studios. El movimiento natural, inusualmente fluido, representado en los dibujos animados que producen normalmente no habría atraído la atención, pero, datos borrados, cada lámpara de escritorio en la instalación, datos borrados. Los efectos desaparecieron en las 24 horas habituales. Se administraron amnésicos de clase A los animadores implicados y a sus familias, todos los cuales permanecen bajo vigilancia. Las futuras producciones de deben ser monitoreadas cuidadosamente en busca de evidencia de intervención adicional. Anexo 2. Dado el lanzamiento del filme Knick-Knack de
Animation Studios antes de la contención de SCP-243, en el que un flamenco es uno de los varios personajes. Actualmente se piensa que 243 puede ser el posible origen de SCP-1507. El estilo de movimiento observado en los ejemplares de SCP-1507 coincide con el movimiento observado en el personaje de la película. Además, los efectos de 243 explicarían el comportamiento de rebaño de estos. Si 243 es el origen de SCP-1507, actualmente se desconoce por qué SCP-1507 todavía no se ha desanimado, o si se desanimará de acuerdo al comportamiento de 243 en el futuro.